Uno de los sueños de los jugadores es poder competir en el fútbol de primer nivel, y qué mejor lugar para hacerlo que Europa. Las grandes ligas del viejo continente reúnen a los mejores futbolistas de todo el mundo, y cualquiera anhela competir contra todos ellos. A algunos, esa chance de medirse contra los mejores les llega muy rápido, incluso antes de la mayoría de edad. En este video vamos a ver 10 casos de jugadores que antes de cumplir los 18 años dieron el salto al fútbol europeo, aunque también hay algunos que acordaron el traspaso con 17 y debutaron poco después de cumplir los 18. Para la elección prioricé importancia del club, de la liga y que hayan firmado con el equipo absoluto, no así con juveniles. Si todavía no están suscritos al canal son todos bienvenidos a sumarse. Dicho esto, arranquemos. Alexandre Pato. El fichaje de la promesa brasileña que se llevó a cabo en 2007 marcó un antes y un después en lo que a compra de jóvenes jugadores se refiere. Hasta el momento habían sido pocos los que se animaron a pagar tal cantidad de dinero por un jugador que ni siquiera cumplió los 18, pero Milan se la jugó y apostó por el nacido en Paraná. Pato debutó a los 17 años en Internacional de Brasil, después de 4 años en las categorías juveniles del Colorado. Desde chico que el delantero estaba catalogado como la futura promesa del fútbol brasileño, y en Europa estuvieron atentos a su desarrollo. Apenas unos meses y 24 partidos con la primera del Inter le bastaron a Milan para comprar a Alexandre. El fichaje se dio en agosto de 2007 por 24 millones de euros, cuando Pato tenía 17 años y 11 meses. En Italia estuvo 5 años y medio y fue de mayor a menor. Terminó volviendo a Brasil en 2013 para tratar de repuntar su carrera. Anderson. Sin salir de Brasil, también toca hablar del caso de Anderson, que fue elegido como Golden Boy 2008, una edición atrás de la que Pato se hizo con el premio. Anderson Oliveira se formó en Grêmio, otro de los grandes de Brasil, solo que en aquel entonces el tricolor vivía un durísimo momento en la Serie B. Anderson tuvo su estreno poco antes del descenso y también jugó toda la campaña en la B, siendo importante para la rápida vuelta a primera. La promesa llegó a participar en 31 partidos y a marcar 8 goles en ese duro contexto que le tocó vivir, pero su muestra de carácter pese a su juventud no tardó en llamar la atención. El equipo más interesado en él fue Porto, que lo terminó incorporando en enero de 2005 por 8 millones de euros, cuando Anderson tenía 16 años y 8 meses. Con los Dragones jugó 2 años y medio hasta pasar a Manchester United por más de 31 palos. Fabrizio Coloccini. Retrocedemos unos años en el tiempo para hablar del ex jugador de la selección argentina, ahora en San Lorenzo. Coloccini se formó en Argentinos Juniors y pasó a Boca en 1998. Lo llamativo es que con el Xeneize apenas llegó a jugar un solo partido oficial como profesional, contra Unión y con gol incluido. Su papá Osvaldo, que también fue jugador, tuvo mucho que ver con su prematuro salto a Europa. Presionó a Boca para quedarse con su pase y terminó arreglando su llegada al Milan para mediados de 1999, cuando el defensor tenía apenas 17 años y medio. El traspaso se efectuó por 7.500.000 euros y fue así como Fabrizio pasó a un grande europeo con tan solo un compromiso oficial en la primera del fútbol argentino. En el Rossoneri jugó escasos partidos y terminó volviendo al país en 2001 a préstamo a jugar para San Lorenzo. Carlos Vela. El delantero mexicano es otro de los futbolistas que rápidamente dieron el salto al fútbol europeo. En su caso lo hizo desde Chivas de Guadalajara al Arsenal inglés para el segundo tramo de la 2005-2006. Vela ni siquiera había llegado a debutar en la primera de las Chivas cuando fue transferido de equipo. La clave del traspaso estuvo en la actuación del nacido en Cancún en la Copa del Mundo Sub-17 2005, en la que Vela fue figura y goleador del certamen, aportando para que México se adjudique el título. Varios clubes estuvieron atentos a esa copa con el objetivo de cazar jóvenes talentos a precios accesibles dada su corta edad. El mexicano no fue la excepción y tuvo varios interesados, pero Arsenal fue quien finalmente se quedó con su ficha antes de que Carlos cumpla los 17. Las restricciones de edad de la Premier impidieron que juegue en ese momento, así que los Gunners lo cedieron al Celta y estos al Salamanca, siendo este el club de su debut. Ronaldo. Quien es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol remonta sus orígenes a Cruzeiro de Brasil.
En mayo de 1993, un joven Ronaldo debuta en la primera del Celeste a los 16 años. Sus números con el conjunto de Belo Horizonte fueron escandalosos, 44 goles en los 47 partidos que jugó con la primera. Ronnie se consagró campeón del Campeonato Mineiro y la Copa de Brasil, y a pesar de su corta edad, fue citado al Mundial de Estados Unidos 94, mundial que la canariña ganó aunque el fenómeno no haya jugado ni un minuto. Terminada la Copa, Ronaldo fue fichado por PSV por una suma superior a los 5 millones de euros cuando tenía 17 años y 9 meses. Dejaba el fútbol brasileño dispuesto a seguir escribiendo su historia en el fútbol europeo. Mal no le fue, y PSV pudo disfrutar 2 años a un jugador de los que parecen tocados por la varita. Hizo 54 goles en 57 partidos, antes de partir a Barcelona en el 96. Roque Santa Cruz. En 1999, Bayern Múnich le dio la oportunidad a un jovencísimo Roque de vestir la camiseta de un grande del fútbol mundial con tan solo 17 años. El delantero paraguayo hizo su estreno con Olimpia, cuadro al que representaba desde que tenía 9 años y que a los 15 ya le dio la chance de poder mostrarse en la primera del equipo. Santa Cruz estuvo desde el 97 hasta el 99 con el Decano. Participó en 35 partidos e hizo 19 goles, siendo muy importante para la obtención de los 3 títulos de liga que Olimpia ganó esos años. Para la 99-2000, Bayern Múnich envió a Sudamérica a agentes para consultar o visualizar futbolistas, entre ellos el propio Roque y también Esqueloto, Samuel y Gamarra. El del paraguayo fue el único que concretaron, por una suma de 5 millones de euros. Santa Cruz jugó en el Bayern hasta 2007, participando en más de 230 partidos y ganando gran cantidad de títulos. Philippe Coutinho. Brasil es el país que más jugadores importantes exportó al fútbol europeo siendo jóvenes, y el de Coutinho es uno de los casos más relevantes. Todo se remonta al año 2008, cuando Philippe tenía apenas 16 años cumplidos hace unos días. A mitad de año, Vasco da Gama e Inter acordaron el traspaso del joven y prometedor futbolista, que meses atrás la rompió en el torneo Mediterranean International Cup representando a Brasil junto a su amigo Neymar. El traspaso se efectuó por poco menos de 4 millones, pero Coutinho no se incorporaría inmediatamente al Inter, sino que lo haría recién cuando sea mayor de edad. Por eso es que estuvo hasta mediados de 2010 en el Vasco, y después de lograr el ascenso a Serie A en 2009 pasó a Inter. Debutó en el club italiano muy poco después de haber cumplido los 18, catalogado como la gran promesa. Emiliano Insúa. Formado en las inferiores de Boca, al igual que su hermano Emanuel. La diferencia que tuvo con el Bisonte es que Emiliano nunca llegó a debutar en la primera del Xeneize, porque para 2007 fue cedido al Liverpool de Inglaterra, poco antes de haber cumplido los 18 años. La cesión era en un principio de 1 año y medio a cambio de 100.000 euros, pero rápidamente se llegó a un acuerdo para el traspaso definitivo del jugador, en el cual también actuó Gabriel Paletta, que retornó de esta manera al cuadro argentino. Si bien empezó a ser jugador de Liverpool a sus 17, su debut tuvo que esperar unos meses y fue en abril de 2007, cuando ya había cumplido la mayoría de edad. Emiliano estuvo en Liverpool hasta 2011, aunque la temporada anterior la había jugado a préstamo en Galatasaray. Llegó a sumar más de 60 encuentros con los Reds. Sergio Agüero. La historia futbolística del Kun, profesionalmente hablando, comenzó a muy temprana edad, y su salto a Europa también lo fue. Sergio debutó en Independiente en julio de 2003 con tan solo 15 años, 1 mes y 3 días. El técnico en aquel entonces era Oscar Ruggeri, y ese debut batió el récord de jugador más joven en la primera del fútbol argentino, superando a un tal Diego Armando Maradona. Agüero estuvo en el rojo hasta mediados de 2006, registrando 38 partidos, 18 goles y actuaciones dignas de crack. En mayo de aquel año se acordó su traspaso al Atlético Madrid por casi 22 millones de euros, cuando el Kun todavía tenía 17. Su presentación oficial y debut fue poco después de haber cumplido los 18, y desde ese entonces Sergio comenzó a escribir su historia en el fútbol europeo. Vinicius. Mismo caso ocurre con Vini, que a sus 17 ya había sido traspasado desde Flamengo a Real Madrid por una elevada suma de 45 millones de euros, récord si de jugadores sub-18 se trata. Vinicius destacaba en inferiores del Mengao como también de la selección brasileña, y posteriormente lo iba a hacer también con el primer equipo del FLA.
Desde su debut en mayo de 2017 hasta su partida un año después, el joven extremo alcanzó a jugar 69 partidos y a convertir 14 goles con el primer equipo, contando todo tipo de torneos. Su nivel llamó especialmente la atención de Real Madrid, que estuvo dispuesto a pagar los 60 millones que costaba, 45 para Flamengo y el resto para representantes y jugador. El acuerdo se realizó cuando el futbolista tenía 17 y la llegada a Madrid se dio 2 días después de su cumple número 18. Debutó oficialmente en septiembre de 2018. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.